Bueno, en primer lugar, muy buenas noches. Gracias por estar ahí presente. Quiero agradecer al grupo LANS por esta oportunidad. Mi nombre es Fabián Oscar Auxilio, soy licenciado en bioimágenes. Resido en la provincia de Catamarca, en Argentina, y nos propusimos con la gente de LANS hacer esta pequeña videoconferencia que tiene que ver un poco con aspectos típicos de lo que está sucediendo en la imagenología y con respecto al COVID. Lo primero que tengo que decir, que no es una charla que tenga que ver si el diagnóstico se hace a través de la tomografía o a través de una radiografía. Sé que en este momento internacionalmente, y esto apunta a la charla también, hay muchas opiniones distintas sobre qué hacer y en qué momento de la enfermedad, ¿no es cierto? Y esta charla primero trae una recopilación a nivel nacional, internacional, de lo que se está manejando a nivel imagenológico, y no pretende formar parte de ningún protocolo que muchos de ustedes ya están utilizando. Nosotros aquí en Catamarca todavía no tenemos casos de COVID, sí en el resto de la Argentina, pero esta charla no pretende que ustedes vayan a cambiar su protocolo, porque eso está dado por el médico y por quienes están llevando a cabo los protocolos individualmente y en cada uno de esos lugares. Simplemente trae información para que ustedes estén un poquito al tanto de lo que está sucediendo, sobre todo en aquellas zonas de pandemia. Lo otro a lo cual apunta esta charla es ver la progresión de la enfermedad, ¿no? Cómo progresa la enfermedad y cómo la imagenología puede aportar sus datos. La pasé por alto porque, bueno, esta es una situación particular en cuanto a Catamarca, como bien les digo. Yo cuando armé esta charla quise hacer una línea de tiempo. Esta línea de tiempo tenía que ver, por un lado, con las publicaciones que se dieron desde que comenzaron todas las infecciones desde el epicentro, desde Wuhan hacia el resto de los países, y por otro lado tiene que ver con una línea de tiempo del progreso de la enfermedad. Entonces, en la primera parte vamos a hacer un pequeño resumen de qué es lo que fue pasando a nivel internacional, cómo se fue moviendo las distintas organizaciones y las distintas sociedades internacionales en cuanto a qué era lo que se debía hacer en base a la imagenología. Y luego vamos a ver cómo progresa la enfermedad y en qué etapas, entonces, a partir de todo esto y de la experiencia propia, conviene hacer ¿sí? Radiología o tomografía. Quiero contarles, para quienes no son de Argentina, que nosotros acá tenemos un sistema sanitario bastante peculiar. Nosotros tenemos gente que no tiene una cobertura social, obra social, entonces tenemos un sistema público gratuito, pero también existe un sistema sanitario que es para aquellos trabajadores que tienen una obra social, ¿no es cierto? Y por último, también tenemos personas que pueden pagar mensualmente un sistema prepago para acceder a la salud, con lo cual parece algo mínimo, pero en Argentina también se empieza a discutir cómo se va a hacer frente a los recursos, a las prácticas, a partir del sistema público, del sistema prepago y del sistema privado, ¿no? En este momento hay toda una discusión de cómo hacer frente a eso. Por otro lado, tener en cuenta cuáles son los recursos con los que yo cuento para hacer frente a la enfermedad, y la charla también estaba dirigida a algunos de los médicos que forman parte de la clínica donde yo trabajo y la situación de progreso de la pandemia en Catamarca, que como les digo, hasta este momento tenemos casos cero. Vamos a empezar entonces con un pequeño resumen de lo que comenzó a suceder en el mundo cuando empezaron a llegar algunos de los estudios que se comenzaron a realizar con una determinada cantidad de pacientes importantes, ¿no? Fíjense, este reporte es del 26 de febrero del 2020, lo publicó Radiology en tiempo récord, se recibió el 26 y se publicó el 26, cosa que habitualmente no sucede. Pero este estudio, en base a 1014 casos provenientes de Wuhan, fue uno de los primeros reportes donde hacía referencia
en la relación entre el diagnóstico, entre tomografía y el PCR, que como ustedes saben es la serología, el test que se hace para el COVID. En este momento, en febrero de este año, parece mentira, pero apenas pasaron 2 o 3 meses, pero en febrero de este año, donde en Wuhan ya la situación era caótica, con 1014 pacientes habían demostrado que la tomografía debía utilizarse sí o sí, debería utilizarse sí o sí en la investigación del COVID. Eso era lo que opinaban aquellos que hicieron este estudio, vuelvo a repetir, febrero de este año. La sensibilidad de la tomografía era del 98% contra un 71% de los métodos que estaban utilizando para laboratorio. Inclusive decían que algunos hallazgos que se encontraban en tomografía, que eran inespecíficos, como por ejemplo el vidrio esmerilado, ¿sí? Se podían asociar con la historia clínica del paciente y se debían asociar con la historia clínica del paciente. O sea, por sí solos no significaban absolutamente nada, pero debían sí asociarse con la historia clínica del paciente. Por último, recomendaban que en los pacientes con sospecha de COVID-19 se los sometiesen a una tomografía para la detección temprana de la patología. Tal fue el reporte ese que la CERAM, un tiempo después, fíjense que estamos en abril de 2020, hace eco de esto y toma como forma de protocolo en el COVID-19 la utilización de la tomografía versus el PCR en las primeras etapas de la enfermedad. Pero siguió pasando el tiempo, en marzo 19 de este año, se vuelve a presentar también con imagenólogos y personas desde Wuhan, una serie de casos, en 90 pacientes con COVID-19, lo que se denomina un estudio de tipo longitudinal con hallazgos típicos o hallazgos temporales, cambios temporales sobre esos pacientes. Y fíjense ustedes que se hacía todo con tomografía, ¿sí? En ese momento establecieron que el patrón predominante de anormalidades que se podía observar entre el 45 y el 63% de los casos era el vidrio esmerilado. Que había un subtipo que era el vidrio esmerilado junto con algunos otros elementos, como por ejemplo el engrosamiento de los septos, etcétera, etcétera, que era el segundo, bien digo, de los subtipos, entre un 40 y un 71%. El porcentaje de vidrio esmerilado con opacidad lineal e irregular se alcanzaba básicamente entre los 6 y los 11 días del comienzo de la enfermedad. Y acá tenemos que hacer un alto y decir una cosa muy importante. Todos los estudios que se están haciendo, todas las imágenes que ustedes están viendo, se están viendo a partir del comienzo de la sintomatología del paciente. Es decir, sabemos efectivamente que hay pacientes que transcurren toda su enfermedad en forma asintomática y hay otros que comienzan su sintomatología pero en etapas distintas. Hay pacientes que comienzan con los síntomas a los 5 días, a los 9 días o a los 10 días. Por lo tanto, nosotros no sabemos con exactitud cuánto es el periodo que se lleva a cabo para el comienzo de la sintomatología. Se estipula que es entre 5 y 9 días aproximadamente. Pero que este vidrio esmerilado junto con el engrosamiento de algunos septos se veía entre los 6 y 11 días de la enfermedad. La distribución era bilateral y subpleural, esto se mantiene hasta el día de hoy, y que los pacientes que habían sido dados de alta se estudiaban por tomografía. ¿Okay? En el mes de marzo también sale un newsletter del CIR, del Colegio Interamericano de Radiología, donde dice que las sociedades más importantes se habían juntado y habían sacado una serie de definiciones por las cuales, y como pueden observar ustedes, la mayoría de ellas decían que la tomografía no era el elemento del caballito de batalla, el elemento primordial para el diagnóstico del COVID.
Tanto es así que el Colegio Americano de Radiología dice que la tomografía no tiene que ser usada ni para el screening, ni como para el examen de primera línea. El Colegio Real de Radiólogos del Reino Unido decía que no hay actualmente un rol importante para que la tomografía sea el ente para evaluar diagnósticamente en los pacientes sospechosos de COVID. El Colegio de Radiólogos de Nueva Zelanda decía exactamente lo mismo, que no tiene que ser utilizada para un screening. La Asociación Canadiense decía que no recomendaba la tomografía de tórax para ser utilizada en el screening, ya lo sabemos, pero en el diagnóstico y la vigilancia. Y por último, hacían referencia que es una publicación recién salida, que en este momento la mayoría de las sociedades radiológicas no recomendaban la utilización del ATC para la detección del COVID. Esto generó una gran controversia entonces en aquellos países donde empezábamos a tener la presencia del COVID y realmente no sabíamos y no entendíamos si realmente la tomografía era útil, no era útil, y si era útil, en qué etapa. Entonces, esa es una de los motivos de realizar esta charla, ¿sí? Finalmente, en abril, hará menos de 10 días, 10, 15 días atrás, abril 7, un consenso de notables, entre los cuales tenemos neumonólogos, infectólogos, radiólogos, terapistas, etcétera, etcétera, que se denomina Fletcher Society, se juntan y llevan a cabo una serie de evaluaciones. Le ponen a evaluar a los médicos radiólogos con una serie de situaciones de pacientes con COVID negativo o positivo, y les preguntan qué creen ellos que es lo más considerado con respecto a las imágenes. Las imágenes que se piden a estos especialistas son en base a radiología y tomografía, tanto en la RX como en la tomografía. Hacen una pequeña declaración donde dice que esta declaración tiene por objeto en realidad ofrecer una orientación a los médicos con respecto a la utilización de las imágenes torácicas. Vuelvo a repetir, ya sea en RX o tomografía, no definen ellos qué tipo de imagenología se tiene que usar. Dice que representa opiniones y perspectivas colectivas de expertos. Lo interesante es que estos expertos vienen de los 10 países con mayor cantidad de contagios de COVID. Representa también una opinión que está dada en este momento, en este tiempo, con un entorno altamente dinámico y cambiante, y que esto debe trasladarse a las epidemias regionales y a la disponibilidad de recursos, lo que yo un poco decía al comienzo de la charla, ¿no? Y dice que al momento de escribir este artículo no se ha confirmado ningún tipo de terapia que altere el curso de la COVID, no existe cura conocida, no existe vacuna, en eso estamos exactamente igual. ¿Cuáles son algunas de las conclusiones a las que llegaron Fletcher Society? Bueno, que en primer lugar, el valor de una prueba de imagen, sea rayos X o tomografía, está íntimamente relacionado con la clínica. Bajo ningún punto de vista, una imagen está por encima de la clínica médica. Dentro de esta evaluación que hicieron, incluyeron algunos costos adicionales en el hecho de que el paciente tenga que hacerse una radiografía o varias radiografías o una tomografía o varias tomografías, ¿no? Entre las cuales estaba obviamente la exposición a la radiación del paciente, el riesgo de transmitir el COVID-19 a quienes trabajamos en rayos y tomografías o otros pacientes, el consumo de los elementos de protección, la necesidad de limpieza y el tiempo de inactividad que conlleva en las salas de rayos y de tomografía. Todo eso también se tomó en cuenta, ¿no? Aquí bien lo dice, esta declaración se centra exclusivamente en el uso de radiografía y tomografía, nada más, pero no dice cuál de las dos. Sí estipulan que después de toda la investigación, la RX es totalmente insensible en la infección leve o temprana por el COVID-19. Es decir, los primeros síntomas que se pueden ver, los primeros signos, perdón, que se pueden ver en una tomografía, no se pueden ver en una radiografía. La mayor sensibilidad para la tomografía se da en los cambios tempranos, y esto es lo que se mantiene hasta ahora, y que en los pacientes hospitalizados la radiografía es mucho más útil para evaluar la progresión de la enfermedad. ¿Okay? Obviamente que todo esto depende de las capacidades que tenga la institución de poder hacer radiografías y tomografías. No es lo mismo, entiendo yo, hacer una tomografía
en un lugar como en Nueva York, donde a lo mejor en algún hospital hay una disponibilidad de 10 tomógrafos, 5 se dedican al COVID y otros 5 no dejan de atender a otros pacientes, como por ejemplo en algunos otros lugares donde hay un solo tomógrafo. ¿Okay? Dice que en última instancia la elección de la imagen tiene que ver obviamente con el equipo clínico, con los recursos locales y con las experiencias. Esto es un poquito lo que estaba presente en el cuestionario que le hicieron a estos expertos, ¿no? A mí me llamó la atención cinco preguntas, 3 de las cuales están en rojo y 2 que estaban 100% a favor. Vamos a repasarlas. La primera, que está en rojo, era una pregunta que hacía referencia a que si estaba indicada realizar una imagen, ya sea por radiografía o por tomografía, a un paciente que había dado de test positivo con el COVID, pero que no tenía riesgos de progresión de la enfermedad. Y en un 77, un 78% dijeron que no hacía falta. Entonces, ellos estipulan que por más que haya dado COVID positivo el test, si el paciente está en condiciones óptimas, no haría falta hacerle la radiografía ni la tomografía. En otro caso, preguntan si está indicada la radiografía o la tomografía en aquellos pacientes con COVID negativo. Evidentemente no. Si tenemos un paciente con COVID negativo, obviamente, salvo por otras patologías por las cuales esté pasando el paciente, la radiografía no está indicada. Tengan en cuenta que todo esto es en un escenario de pandemia, donde mi compañero que está trabajando conmigo puede ser que tenga COVID, ¿no es cierto? Nosotros todavía no tenemos la real dimensión de lo que está sucediendo en esos lugares, ¿ok? La tercera que dijeron que no era que si hacía falta realizar las radiografías a los internados todos los días, y un 83% de los expertos dijeron que no hacía falta. Por último, me llamó la atención el 100% de los que estaban a favor. Hay otros más cercanos al 100%, pero me llamaron la atención 2 de estos, de los cuales uno era donde dice que si está indicado realizar algún tipo de imagen en un paciente hospitalizado que tenga hallazgos o que tenga un progreso moderado de la enfermedad y con moderado o severo de una enfermedad respiratoria, pero con un test negativo. Obviamente que nadie se va a negar a hacer radiografías o tomografías a un paciente que tiene un test negativo, pero que está internado por otros motivos. Esto tiene que tener un seguimiento. Y de todas ellas, la que más me llamó la atención es esta, que dice que si estaba indicado en un paciente hacerle el test cuando accidentalmente se habían encontrado imágenes sugestivas de COVID en una tomografía. Entonces, ¿cómo puede suceder que en este contexto tengamos pacientes que a lo mejor pasaron por una tomografía, se le encuentran elementos o imágenes sugestivas para COVID y recién después vayan a hacerse el test, ¿sí? Bueno, yo les cuento que esto pasó en algunos lugares, sobre todo en aquellos buques que quedaron, buques de paseo, ¿no? Los Royal, que quedaron en algunos lados sin poder atracar en puertos, que empezó a haber contagios. Contaban con tomógrafos, porque cuentan con tomógrafos, comenzaron a hacer tomografías y comenzaron a encontrar tempranamente imágenes del COVID, como el vidrio esmerilado, que luego fueron confirmadas con un test. No es lo que sucede habitualmente, pero en un contexto de pandemia, vuelvo a decir, van a empezar a aparecer a lo mejor algunos pacientes que ingresan por alguna otra patología y casualmente se encuentran estas imágenes en la tomografía de tórax. Bien. Algunas otras cosas, entonces, conclusiones a las cuales llegaron este consenso, es que, por cierto, la prueba del COVID está indicada totalmente para aquellos pacientes que eventualmente podemos encontrar hallazgos por tomografía computada. Como dije recién, es un hallazgo, entonces, ante un contexto de pandemia, sería importante que termine o que pase por la realización de el test. Aunque tengo que decir, y esto lo vamos a demostrar, los hallazgos por COVID no son pura y exclusivamente del COVID, sino que son de muchas otras infecciones virales. También se estimó que de los portadores asintomáticos,
de los portadores asintomáticos comprenden entre un 17 y un 34% de todos los casos. Es decir, en un 100% de los casos hipotéticos, entre el 17 y el 33% son portadores asintomáticos. En estos portadores asintomáticos o en aquellos que están levemente sintomáticos son los que se contribuyen a la mayor propagación, obviamente, de la enfermedad, porque al no estar hospitalizados y al no estar aislados, propagan mucho más la enfermedad. La prueba de PCR es muy importante, por lo tanto, para identificar al paciente potencialmente infectado. Bajo ningún punto de vista existe esta relación de TC versus la PCR. Tendríamos que estar en una situación de decir, no tenemos reactivos, no tenemos hisopado, entonces para detectar la enfermedad en sus porciones más tempranas podría llegar a ser la tomografía, pero como ya les voy a mostrar, vuelvo a repetir, no son imágenes exclusivas de COVID, ¿sí? Ante la incertidumbre, o sea, hay una incertidumbre adicional por parte de la tomografía, ¿sí? Que puede ser utilizada como herramienta de detección. Es decir, existe esta incertidumbre porque los primeros estudios interpusieron, ¿sí? Obligaban a utilizar la tomografía como elemento de detección. Así que hay que desterrar que la tomografía tiene que ser utilizada como elemento de detección. La forma de detección del COVID es la clínica médica y el PCR. Vamos a ver un poquitito de anatomía, porque cuando hablamos de COVID tenemos que ubicarnos dónde vamos a estar nosotros cuando queremos ver las imágenes. Esto es parte del intersticio pulmonar y esta pequeña parte que nosotros encontramos aquí se llama lobulillo pulmonar secundario. Es ahí donde nosotros vamos a encontrar los primeros elementos de nuestro virus, de alteración del intersticio que realiza nuestro virus. Si bien nuestro virus primero se aloja a nivel de la garganta, luego tiene una rápida replicación y diseminación, y luego, además del pulmón, se ubica, hoy sabemos que es multiorgánico y que hay otras teorías de cómo se produce la progresión de la enfermedad, pero en el pulmón va a alojarse allí, en una de las zonas más pequeñas y menos visibles por radiografía y visibles muy difícilmente por tomografía, ¿sí? Este pequeño lobulillo tiene una unidad funcional muy pequeña, es una unidad funcional, ¿sí? Pero tiene otra unidad funcional muy pequeña, que son los acinos. Los acinos están ubicados en la porción más distal de lo que nosotros podemos observar en una tomografía. A simple vista, cada uno de los alvéolos no es observable. Ahora, si nosotros tenemos que una gran cantidad de alvéolos son invadidos en su espacio alveolar, comienzan a tener un aumento de la densidad, entonces recién ahí nosotros podemos observar eso a través de una radiografía o una tomografía. Anatómicamente, un acino es la porción más pequeña del lobulillo secundario. Esta parte del lobulillo secundario puede tener hasta 24 acinos, y en cada uno de estos acinos vamos a ver que está llegando una ramificación bronquial y una ramificación de la arteria pulmonar. Los lobulillos tienen forma de tipo cuadrada, o tipo rectangular, o puede ser en forma de pirámide, y casi todos miran hacia la pleura. Y están divididos por pequeños tabiques. Alrededor de los lobulillos vamos a tener la llegada de las venas pulmonares, de las arterias, perdón, y de una serie de elementos que van a poder aumentar la densidad en ciertas circunstancias, y es ahí donde nosotros recién podemos observarlos en una radiografía o en una tomografía. El bronquiolo acinar, que es este que nosotros tenemos aquí, el bronquiolo acinar que tenemos aquí, en líneas generales tiene un diámetro de 0,5. Teniendo en cuenta que la tomografía de alta resolución es de 1 o de 1 milímetro o un poco menos de 1 milímetro, fíjense que estamos borderline como para poder observar el bronquiolo acinar.
Esta es la disposición que tienen dentro del parénquima pulmonar. Fíjense que tienen formas diédricas, cuadradas, de forma de pirámides algunos, y que presentan elementos centrales y elementos periféricos, ¿sí? En la parte central nosotros vamos a tener el bronquiolo y la arteria pulmonar. En la parte periférica vamos a tener las venas pulmonares junto con los linfáticos, ¿sí? Esta es una imagen un poco más anatómica, ¿sí? Aquí tenemos el acino junto con el lobulillo. Las formas que están ubicadas en la forma central de ubicación cuando nosotros hacemos una tomografía pueden verse en forma puntiforme o en forma de V, ¿sí? Radiológicamente, tomográficamente en una TC de alta resolución, esto vendría a ser un lobulillo secundario, esto vendría a ser un elemento centrolobulillar. En este momento, en esta imagen aquí, yo estoy teniendo parte de estos dos elementos. Digo parte porque uno lo voy a ver con una densidad alta, que es el caso de la arteria, y otro lo voy a ver con una densidad baja, que es el caso del bronquiolo, ¿sí? Histológicamente, nosotros lo vemos de esta manera, ¿sí? El bronquiolo intralobulillar, aquí fíjense, luego tenemos un bronquiolo terminal, los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares, acá tenemos la pleura, y el saco alveolar. Esto que nosotros vemos aquí es parte del lobulillo secundario. En una tomografía de alta resolución, entonces yo lo podría observar de esta manera. Decimos que tiene un tamaño entre 1 y 2 centímetros, contiene entre 5 y 25 acinos en su interior, volvemos a lo mismo, centralmente la arteria y el bronquio terminal, y periféricamente están secundados por las venas pulmonares y las ramas linfáticas. Hago esta aclaración porque en algunas patologías virales hay una inflamación de los ganglios, de los linfáticos, y ahí es donde yo puedo recién observar los septos intralobulillares o interlobulillares, ¿ok? Haciendo una relación con un esquema de lo que es el espacio alveolar y lo que es el intersticio, acá lo que tenemos es lo siguiente. Los elementos centrolobulillares, bronquiolo y arteria. Vemos luego los alvéolos, obviamente, un espacio entre los sacos alveolares que se denomina intersticio septal, los alvéolos y los elementos que rodean al lobulillo secundario, ¿sí? Y acá tenemos una imagen completa con todos los elementos. Esto quiero decirles que sí que se puede ver en una tomografía de alta resolución. Y aquí tendríamos, en primer lugar, el bronquio, ¿sí? El bronquio, que es lo más oscuro, hasta llegar a los acinos. La arteria, ¿sí? La arteria que se ve con hiperdensa. Vamos a tener algunos tabiques o septos interlobulillares, como en este caso. Vamos a tener el acino, la zona del acino, que es la parte terminal de mi bronquiolo y mi arteria, ¿ok? Algunos otros elementos. Habíamos dicho que también podíamos ver el intersticio intralobulillar, que se ve de esta forma, de un color oscuro. Dentro de este intersticio vamos a tener los septos interlobulillares, están muy pegados a la superficie. Fíjense, son estos que dividen a cada uno de los lobulillos secundarios, y luego tenemos lo que se denomina un intersticio subpleural, que es el mismo intersticio central, pero que está ubicado en la periferia de la tomografía. Esto que tenemos aquí es lo que se denomina intersticio peribroncovascular, es decir, el parénquima pulmonar que se encuentra alrededor de los bronquios. Bien. Los septos interlobulillares no son ni más ni menos que lo que estaba rodeando a nuestro amigo, el lobulillo secundario, lo que estaba delimitándolo. Volvemos a repasar, son las venas y los linfáticos. Como bien dice aquí, contiene venas y linfáticos. Hay algunos que son más grandes, otros que son más pequeños, ¿sí? Tienen forma piramidal, como dije anteriormente, cuboidal. Algunos son más delgados, de formas hexagonales o poligonales. En algunos lados del pulmón aparecen septos interlobulillares que son más gruesos, más numerosos y más gruesos.
En la parte apical, en la parte anterior y lateral de los lóbulos superiores, allí los septos son más gruesos, se pueden ver mucho más fácilmente en una tomografía, en la parte anterior y lateral del lóbulo medio y de la íngula, y cercano a la superficie diafragmática. En líneas generales, tienen un grosor de 0,1 milímetro. ¿Sí? Fíjense aquí los septos interlobulares, cómo yo puedo observarlos llegando a la pleura. En algunos casos donde no se puedan divisar, es muy fácil de ubicarlos. Lo que tengo que hacer es determinar dónde se encuentra la vena pulmonar, que recordemos es la que rodea al lobulillo secundario. Entonces yo estoy sabiendo que en la parte media está rodeado o está presente el lobulillo secundario. ¿Sí? Esta es una imagen relacionada entre la anatomía que estuvimos viendo y cómo se va a ver tomográficamente. ¿Qué es lo que se va a ver oscuro? ¿Qué es lo que se va a ver claro? ¿Qué es lo que se va a ver hipodenso? ¿Qué es lo que se va a ver hiperdenso? Entonces repasamos, acá tenemos el bronquio y la arteria. El bronquio se va a ver oscuro por la presencia de aire, la arteria se va a ver de color blanco, o sea, hiperdenso, pero en algún momento yo la voy a perder, sobre todo cuando llego a la zona acinar. La zona acinar no es evidenciable, siempre y cuando no esté comprometido el espacio aéreo. Sí puedo ver parte de su recorrido, también puedo ver parte de las arterias que están, recuerde, ubicados sobre el borde, ¿sí? Perdón, de las venas, que están ubicados sobre el borde de los lobulillos, junto con los linfáticos. Otra cosa importante a tener en cuenta, el famoso signo de la escopeta, es cuando yo veo el claro y oscuro entre la arteria y el bronquio. En condiciones normales, la arteria tiene un 25, un 20, un 25% más grande de tamaño con respecto al bronquio. Si no, estaríamos hablando de una patología. Esto es lo que nosotros conocemos como signo de la escopeta, y en líneas generales, como dije anteriormente, el vaso tiene que ser un poco más grande que el bronquio. ¿Ok? Bien, vamos a entrar entonces ahora a lo que es el coronavirus. En realidad es una familia de otros virus que presentan esta corona con las proteínas en su superficie. No es algo nuevo. Los cuadros que produce el coronavirus hasta ahora eran similares a los que son las otras enfermedades como el MERS y como el SARS, ¿sí? Se han identificado una gran cantidad de coronavirus, pero hasta ahora ellos no pasaban a los seres humanos. Entonces ahora tenemos el problema que han comenzado a pasar hacia el ser humano. Ahora, las lesiones que provocan los coronavirus y los virus en general, porque no escapa a líneas generales de otros virus, son afectaciones variables en el tracto respiratorio como las traqueobronquitis, bronquiolitis, neumonía o neumonías organizativas. Es decir, no es que el COVID tiene algo que es específico y yo lo puedo identificar por eso que está haciendo. No, forma parte de un conjunto de virus y estos virus también producen algunas de estas alteraciones. ¿Sí? La extensión, si la enfermedad progresa, comienza a verse una lesión alveolar de tipo difusa que produce edema, fibrina, infiltrados, membranas hialinas, hemorragia y luego la infiltración intersticial. Vamos a ver entonces ahora algunos patrones que nosotros podemos identificar en una tomografía, ¿no? Ya lo habíamos visto con anterioridad. Dijimos que entonces esto es mi lobulillo de tipo secundario, donde está llegando mi bronquiolo y mi arteria, y también tenemos las venas pulmonares junto con los linfáticos rodeando mi lobulillo secundario. Aquí tengo la pleura y tengo el acino, ¿ok? Esto ya lo vimos anteriormente y que es visible gracias a la tomografía de alta resolución. ¿Ok? Bien. Lo dije anteriormente, ¿cuáles son las estructuras centrales que están presentes? Bueno, las arterias, la vena pulmonar y los linfáticos. ¿Sí? Recordemos entonces el bronquiolo que va a llegar hasta la parte central. En la parte central tiene 1 milímetro, por eso es visible en condiciones normales a través de una tomografía. De acá hacia adelante es imposible la visualización de los elementos.
La arteria pulmonar, que llega junto con el bronquiolo, que también mide 1 milímetro y yo la puedo observar claramente, y todo el tejido que rodea al bronquiolo. Recordemos que en la parte central o en la parte terminal tenemos el acino, ¿sí? Bien, cada acino, cada lóbulo tiene entre 3 y 30 acinos, y cada acino contiene entre 1500 y 4000 alvéolos, ¿sí? Los alvéolos en condiciones normales no son visualizables por la tomografía, menos por la radiografía, obviamente. Cuando nosotros hablamos de infecciones virales, cualquiera de estos patrones pueden estar presentes en una enfermedad viral. Es decir, no solamente en el COVID, sino que en el MERS, en el SARS y en algunas otras virosis, yo puedo tener cualquiera de estos elementos. Puedo tener alteraciones en el centro del lobulillo, puedo tener alteraciones que me engrosen la división de los lobulillos, o puedo tener alteraciones que me combinen la parte central, el engrosamiento septal y varios lobulillos, ¿sí? Cada uno de estos tiene un nombre y tiene una característica específica que se ve por tomografía. En líneas generales, cuando nosotros hablamos de la presentación de estas imágenes o estos signos radiológicos, hablamos de formaciones lineares, reticulares, que son pequeñas líneas, estas son líneas rectas, que se dan en la parte media y superior del pulmón o en la parte lateral, como las líneas de Kerley. Estas son pequeñas líneas semicirculares. Puede aparecer el patrón reticular en panal de abeja, puede ser nodular, es decir, pequeños puntos, o puede ser una combinación entre el reticular y el nodular. Insisto, esto no es propio del COVID, es propio de todas las infecciones virales. Tomográficamente el patrón reticular se ve de esta manera, el patrón nodular con estas pequeñas imágenes que pueden ser centrolobulillares o no, el patrón alveolar se ve como una especie de algodón, y el patrón quístico como este panal de abeja u orificios, con la destrucción del parénquima. Ahora, ¿sí? Más específicamente, cuando nosotros analizamos infecciones por virus y acercándonos un poquitito al COVID, estos van a ser los que en los estudios que están demostrando a nivel internacional son los que habitualmente aparecen, ¿sí? Tenemos nódulos para la ubicación centronodular, los nódulos centrolobulillares y el árbol en yema, el engrosamiento septal, y en pan lobulillar tenemos todo. Tenemos la condensación alveolar, el vidrio esmerilado, que tanto se está hablando ahora, la perfusión en mosaico o la enfermedad mixta. ¿Sí? ¿Cómo es cada uno de estos? ¿Cómo se ve cada uno de estos? Con respecto a los nódulos centrolobulillares, no es ni más ni menos que una afectación por inflamación, infiltración o fibrosis que se produce en el medio o en la zona cercana a los lobulillos, ¿sí? Son estas imágenes de tipo redondeada que se ubican en la parte central o cercana a la parte central de los lobulillos. Lo podríamos definir como en la región broncovascular. ¿Se acuerdan que llega el bronquio, llega la arteria? Entonces, cercano a ese lugar, yo voy a encontrar una opacidad de tipo puntiforme o lineal, ¿sí? Esas anomalías centrolobulillares pueden ser nodulares, pueden ser en forma lineal, pueden ser opacidades en forma de árbol en brote, o pueden estar ubicadas con una baja atenuación. Todas esas forman parte del centro lobulillar, ¿sí? Entonces se ubican aquí, cercanos al vaso y al bronquio que está llegando. Y en esta zona de nuestro lobulillo, el señor lobulillo secundario, ¿sí? Quiero decirles que no es patognomónico del COVID-19, sino que puede aparecer en neumonitis por hipersensibilidad, en bronquiolitis, es decir, fíjense que hay muchas enfermedades donde este patrón se puede aparecer. En una radiografía yo recién puedo observarlo cuando hay una gran cantidad de este patrón centrolobulillar. Si no, puede pasar desapercibido. Y acá quiero empezar a hacer una relación entre la radiografía y la tomografía para la aparición de los elementos más tempranos en la enfermedad. Entonces, aquí tenemos una radiografía, acá tenemos una tomografía, fíjense la diferencia, y cómo se observa en cada una de ellas.
Una enfermedad que produce o que tiene signos centrolobulillar es la hipersensibilidad, la alveolitis por hipersensibilidad. Fíjense cómo serían esas radiografías. ¿Sí? Otros ejemplos centrolobulillares de tomografía. Esta es una progresión buena del paciente después de 2 meses casi, de un mes casi. Fíjense cómo fue desapareciendo progresivamente esa aparición centrolobulilar. La otra que se ve habitualmente es el denominado árbol en yema. Aquí lo que tenemos es una afectación de la vía aérea distal, es muy parecida al centrolobulillar, pero tenemos inflamación, dilatación de los bronquios y un acúmulo en el interior de la luz de los alveolos, lo que se denomina patrón de Trimbad, árbol en yema. Fíjense cómo a lo largo de todo el bronquio van apareciendo los puntos, ¿sí? Es decir, esto sería lo que estamos hablando de árbol en yema. Nuevamente quiero decirles que no es patognomónico del COVID-10, sino que también aparece en tuberculosis, en algunas micobacterias, en fibrosis quísticas, en bronquiectasias, etcétera, etcétera. Y yo tomé un ejemplo de la tuberculosis, ¿ok? Este sería el esquema de cómo aparece. Estamos en esta zona de nuestro lobulillo, siguiendo el vaso y el bronquio, y alrededor del vaso y el bronquio. Y van a aparecer con esta forma. Tenemos engrosamiento de las paredes del bronquio, dilatación y secreciones en su interior. Radiológicamente, en las primeras etapas se ve de esta manera. Tenemos un refuerzo de la trama, pero nadie hace pensar que realmente estemos en presencia de el árbol en yema, a diferencia de lo que sucede con la tomografía, ¿sí? Tomográficamente esto es muy, pero muy evidenciable en relación a una radiografía en etapas tempranas. Con respecto a la zona septal, lo que vamos a tener son engrosamientos septales. ¿De qué se trata esto? ¿Se acuerdan que habíamos hablado que existen septos que dividen nuestros lobulillos? Bueno, el engrosamiento septal es la acumulación de algún material o la inflamación de los septos. Recuerden que aquí tenemos vasos y linfáticos, y como consecuencia de esto, la visualización a través de las radiografías o las tomografías. Existen varios patrones por las cuales se produce la imagen. Tenemos patrones lineales o patrones nodulares. Aquí tenemos nodulares o reticulares, es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces tenemos patrones lisos, lineales o nodulares. Fíjense, en este caso estamos viendo cómo hay un engrosamiento, sobre todo de estos nodulillos secundarios que están más alejados de la zona periférica, que es donde mejor se veían. Fíjense cómo tenemos ese engrosamiento de los septos. Esto es porque los linfáticos que están rodeando en este momento los lobulillos están siendo alterados por la presencia de alguna patología, ¿sí? Nuevamente tengo que decirles que esto no es patognomónico del COVID-10, tenemos aumento del patrón liso por enfermedades intersticiales, diseminación linfática, obviamente, en el nodular la linfangitis carcinomatosa, el sarcoma de Kaposi, linfoma, etcétera, etcétera. Pero también se producen por inflamación por infecciones víricas. Aquí es donde se está viendo en algunas tomografías por el COVID-10, ¿sí? Porque las infecciones víricas producen aumento o engrosamiento de los septos. Con respecto al patrón intersticial, que es lo que más se va a ver, quiero contarles que hay dos tipos de líneas o de engrosamiento de líneas. Las primeras, que son de 1 a 2 centímetros, que se ubican en la base del pulmón, que son rectas, se denominan líneas de Kerley B. Las otras, que son un poquito más largas, de 2 a 6 centímetros, y que van desde la zona bronquial hacia la periferia, hacia el ápice del pulmón, ¿sí? Estas son las líneas de Kerley de tipo A, y estas son aquí muy finitas, muy susceptibles, las líneas de Kerley A. Tomográficamente, esta es una radiografía temprana en un paciente con una linfangitis, y fíjense que no se observan tan fácilmente las líneas, ¿ok? Tomográficamente, yo como los puedo ver, los vimos anteriormente, las líneas en este caso son líneas mucho más gruesas que lo que veíamos viendo anteriormente, ¿no? Estas líneas de Kerley, repito, no se producen solamente por el COVID-10, sino que hay toda una serie de enfermedades que ayudan a la aparición de este signo.
Finalmente llegamos a la panlobular, es decir, acá tenemos como una especie de combinación entre la centronodular, el engrosamiento septal y la vía aérea, ¿sí? Y vamos a empezar con la condensación alveolar. La condensación alveolar no es ni más ni menos que la presencia de algún líquido, ergo, algún tipo de líquido proveniente de un proceso patognomónico en el interior de los alveolos. Si nosotros tenemos un solo alvéolo comprometido, lo más probable es que no se vea ni en una radiografía ni siquiera en una tomografía. El problema es cuando empezamos a tener una gran cantidad de alvéolos, ¿ok? Etiológicamente, las condensaciones, es decir, el aumento de la densidad, se producen en patologías como neumonías, tumores, hemorragias, edemas pulmonares y también nuestro amigo COVID-10, que es parte de las infecciones virales. Radiológicamente se la define como una opacidad de tipo algodonosa, con un aumento de la densidad. Pero esto depende de la cantidad de alvéolos que se encuentren comprometidos. Si la cantidad es baja, inclusive voy a ver una radiografía normal, ¿sí? También existe la posibilidad que en algunos momentos, en algunos lugares de nuestra radiografía, esta primera etapa de la condensación alveolar esté escondida. Fíjense que en este caso estamos viendo una consolidación, un paciente de 19 años con una consolidación, pero que está ubicada retrocardíaca, con lo cual, y ya lo van a ver más adelante, en Europa se están utilizando radiografías de frente y de perfil porque muchas de estas condensaciones que son leves, no solamente que se ubican en forma retrocardíaca o en las lengüetas posteriores de los diafragmas, sino que recién se pueden visualizar en el perfil. Tomográficamente una condensación es mucho más sencilla de observar, ¿sí? Esto es parte de una condensación, ¿sí? Esto es el progreso de la enfermedad, pero aquí tenemos el motivo, ¿no? La presencia de la inflamación de una gran cantidad de alvéolos por líquido o por algún otro proceso inflamatorio. En este caso tenemos una condensación, pero ya con broncogramas aéreos. Acá tenemos un progreso un poco mayor de la condensación, ¿ok? El otro elemento que está presente siempre en las infecciones por virus en distintas etapas es el vidrio esmerilado, vidrio delustrado, que es lo que tanto se está hablando en este momento en el COVID. Tenemos una afectación que es por NOx, entonces tenemos bien el engrosamiento del intersticio y el relleno parcial de los alvéolos. Por eso, el vidrio esmerilado aparece como una condensación leve. No es una condensación tan importante como una neumopatía, como una neumonía, como una condensación propiamente dicha. Es una especie de condensación transparente. ¿Por qué? Porque hay un relleno parcial del alvéolo. Radiológicamente, nosotros podemos encontrar ese signo en, por ejemplo, la neumonía por hipersensibilidad, ¿sí? Radiológicamente, el vidrio delustrado se ve de esta manera, ¿ok? Tomográficamente lo vemos como un aumento de la densidad con respecto al parénquima normal, pero quiero decirles que no solamente el COVID lo produce. Podemos tener vidrio esmerilado por procesos obstructivos, crónicos o hemorrágicos. Cualquiera de estos puede mostrarme un proceso en vidrio esmerilado. Y además, lamentablemente, el vidrio esmerilado va a ir acompañando a la enfermedad en el COVID o acompaña a otras enfermedades. Está presente con otras enfermedades. Fíjense, en este caso, tenemos un paciente con una neumonía intersticial, pero que también presenta vidrio esmerilado. Es decir, no es que aparece solo. Puede aparecer solo, puede aparecer acompañado. Cuando aparece acompañado, se complica la identificación del patrón. En este caso, es un edema agudo de pulmón, cardiogénico, donde vemos, además de la silueta cardíaca, el aumento del tamaño, vemos el engrosamiento de todo lo que tiene que ver con los vasos. Y si ustedes se fijan, hay un aumento de la densidad en esta zona con respecto a esta. Y acá podemos decir que tenemos el patrón en vidrio esmerilado. En este caso tenemos un carcinoma, y como parte del carcinoma también tenemos vidrio esmerilado, ¿sí? Y acá tenemos ya un patrón que se denomina de panal de abeja, que tenemos destrucción del parénquima, pero también en algunas zonas sigue apareciendo el
vidrio deslustrado. Típicamente, quiero decirles que el vidrio esmerilado, el vidrio deslustrado, se ve de esta manera. Este sería el signo del patrón esmerilado deslustrado solo, que no esté acompañado por otra patología. Si nosotros combinamos esto que acabamos de ver con el engrosamiento septal, que lo vimos anteriormente, aparece lo que se denomina crazy paving. El crazy paving no es ni más ni menos que la combinación del engrosamiento septal y el vidrio deslustrado, ¿sí? ¿Cómo se ve? Se ve de esta manera, como un empedrado, por eso se dice empedrado loco, es un empedrado. Vuelvo a decir, hay varias causas: infecciones neoplásicas, idiopáticas, por inhalación, y causas sanguíneas, no solamente el COVID-10, ¿sí? Radiológicamente se puede ver de esta manera. Ya es una patología que en una radiografía se puede ver mucho mejor, más fácilmente que lo primero que estuvimos viendo hasta ahora, ¿ok? Con visualización entre una radiografía y una tomografía, ¿sí? Tomografías con el crazy paving, en este caso el paciente todavía tiene algunas porciones de su parénquima sano en relación al crazy paving. Por último, tenemos lo que se denomina perfusión en mosaico. Esto es una lesión que se da a partir de la lesión del bronquio, el taponamiento parcial del bronquio, o sea, se produce por una vasoconstricción secundaria. Esto significa que tenemos una parte del parénquima pulmonar que está sano y una parte del parénquima que está enfermo. Y que esta parte del parénquima está recibiendo una buena cantidad de sangre y esta no. Como consecuencia tenemos una edematización del parénquima, ¿sí? Lo definimos como a menor perfusión, menor atenuación, y en las zonas de menor perfusión lo que sucede es que las estructuras vasculares son más pequeñas y en menor número. Como consecuencia de que yo no tengo perfusión, entonces tengo muerte alveolar, ¿sí? Radiológicamente es esta tomografía donde veo zonas más oscuras y zonas más claras. Radiológicamente, este es un paciente con un progreso de enfermedad, pero que tiene una enfermedad en mosaico. ¿Okay? Bien. Seguimos con la infección vírica pulmonar. Quiero decirles que creo que hay algún micrófono abierto por ahí. Quiero decirles, después se los puedo pasar, no hay ningún problema, hay ya importante bibliografía en el seguimiento de la imagen viral y viral en los pulmones. No es algo nuevo, ¿sí? La RESNA ya había publicado en su momento la imagen que es típica de los virus y su afección en el pulmón, o sea que no es nueva del COVID. En líneas generales, pasando a la radiología, cuando yo hablo de una infección por virus, COVID o cualquier otra, puede ser que nosotros encontremos radiografías normales, radiografías con opacidades muy leves, fíjense la dificultad que conlleva esto como para poder reconocerlas. Podemos tener condensaciones parchadas como el vidrio esmerilado, como vimos recién. Podemos tener enfermedades virales que nos presenten alguna opacidad nodular, esto es típico, se ve en muchas radiografías. Lo más común es el engrosamiento bronquial. Muchas veces nosotros hacemos una radiografía y lo que más se observa, o lo predominante, es el engrosamiento peribronquio alveolar en el paciente. O ya podemos tener derrames pleurales o pasar a una consolidación, ¿sí? Que en este caso, una consolidación. Lo que yo quería demostrar con esto es que este pasaje de los hallazgos se va a dar también en el COVID. Vamos a tener pacientes con imágenes normales, vamos a tener pacientes con leves opacidades, pacientes con condensaciones parchadas y de ahí hacia adelante, ¿sí? Porque no escapa a las reglas de las generalidades de las infecciones por virus en una radiografía. ¿Qué es lo que dice según las sociedades internacionales en este momento? Habíamos visto que la mayoría decía que no se tenía que utilizar la tomografía, y por otro lado el consenso Fleischer, donde estipulaba que en algunos casos se use la radiografía y en otros casos se utilice la tomografía.
La British Society de la imagen torácica, Thoracic Imaging, dice que no está indicada la tomografía de tórax en los casos con pacientes con infección de COVID, salvo en paciente muy grave. Muestra las imágenes que son típicas. Aquí comenzamos a ver lo que es el vidrio esmerilado, el patrón alveolar, ¿sí? El crazy paving, o después esto va progresando hasta la consolidación neumónica. Pero quiero que se queden con eso, que la BSTI en principio dice que no se utiliza la tomografía, salvo en pacientes graves, ¿sí? Estos son algunos hallazgos que ellos dicen que son intermedios, que pueden estar presentes o no en un paciente con COVID, opacidades periféricas, el derrame pleural, fibrosis, adenopatías y algunos otros patrones complejos. Y que hay algunos que directamente no están presentes en COVID, según su experiencia, que son las neumonías y las infecciones cavitadas, y el árbol en llama. ¿Cómo hacen ellos para determinar cuándo hace falta una tomografía? Evalúan si el paciente está grave con un porcentaje bajo de saturación, se hace una radiografía, si presenta opacidades periféricas bilaterales características para el COVID, no hacen la tomografía. Si la radiografía es en específica, recién ahí pasan a la tomo. ¿Qué es lo que dice Radiology? Esto es de febrero. ¿Qué es lo que decía Radiology? Decía que un 50% de los pacientes que hacen una tomografía no mostraban nada, pero significa que el otro 50%, sintomático o asintomático, presentaban signos de vidrio esmerilado y algunos otros patrones en la tomografía. Decían que, estoy hablando para febrero, decían que el PCR tenía una sensibilidad del 60 o el 70%. Entonces, no tiene una sensibilidad absoluta. Por lo tanto, encontraban que algunos con PCR negativo tenían hallazgos positivos en la tomografía. Quiero mostrarles cómo por algún lado han estado negando la necesidad de screening o de la tomografía, pero por otro lado dicen que en algunos casos sería importante realizarlo. ¿Okay? En las fases iniciales de la infección, dicen que entre un 50 y un 70% de los pacientes se hallaron, presentaron signos o hallazgos típicos del COVID por tomografía, ¿no? Y que el crazy paving se encontró entre los 9 y los 13 días. Debido a la relativamente baja sensibilidad del PCR, fíjense ustedes, del PCR, ellos, ¿sí? Decían que era importante hacer la tomografía. Ok. Dan una serie de recomendaciones también, donde dice que esto sí lo tenemos presentes todos en este momento, tiene que haber una coordinación entre los servicios centrales y los servicios de radiología, debería haber un cuestionario estandarizado para saber qué paciente llega o no al servicio de rayos, hacer un cribado para detectar posibles pacientes antes de que lleguen a radiología, tener entrenado a todo el personal, centralizar el suministro de materiales, restringir los viajes de este trabajo y utilizar sistemas de videoconferencia, porque en este momento hay mucho problema para las reuniones que se pueden llevar a cabo en los lugares de pandemia. Hay que diseñar procedimientos específicos para los pacientes con COVID, dependiendo de la técnica de imagen. Dice que hay que realizar las imágenes en las salas más cercanas, o determinar una sala de radiología para COVID y otra no, si es posible, y estandarizar los protocolos. ¿Okay? ¿Qué es lo que dice la Journal de Respiratoria Europea? Tenemos el COVID, el SARS y el MERS. Hay una diferencia entre estos tres. El COVID, las imágenes son multifocales y se dan sin predominio de los lóbulos superiores, es decir, los lóbulos superiores aparecen limpios. La mayoría de las imágenes comienzan en la base de ambos pulmones. Con respecto a la SARS, tiene más una tendencia unifocal. Así que acá tenemos una diferencia importante entre el COVID y la SARS. Entre el COVID y el MERS, acá tenemos alguna dificultad porque también tiene una tendencia de distribución bivasal. Por lo tanto, puede haber mayor confusión entre COVID y MERS, no con el SARS. Pero estos autores también dicen que lo que aparece habitualmente, o lo que mayormente aparece en los pacientes con COVID, es el vidrio delustrado y la combinación del vidrio delustrado y las consolidaciones.
¿Cómo se ve esto en las etapas tempranas? Se ve por tomografía. The Lancet hizo una revisión de 81 pacientes, ¿sí? Y dijeron que el patrón más frecuente fue el vidrio delustrado, con márgenes mal definidos, broncograma aéreo y engrosamiento, ¿sí? Dice que son inespecíficos, estamos totalmente de acuerdo porque aparecen en otras infecciones, y que las anomalías en la tomografía se pueden ver aún en pacientes asintomáticos. Entonces, yo les quiero ir mostrando cómo, por un lado, descartaron, primero dijeron que la tomografía era tomografía versus PCR era mejor, luego descartaron la tomografía, pero luego siguen mostrando estudios donde la mayor cantidad de hallazgos y la observación más específica se da por tomografía. La ACR directamente dijo que no se utiliza la tomografía, que no está recomendada, que la prueba tiene que hacerse por el test vírico, que de todas maneras los hallazgos radiológicos son inespecíficos y que son muy parecidos al H1N1, al SARS y al MERS. Dice que la tomografía no debería usarse como de técnica precoz o de screening, se debe hacer muy limitado, reservarse para pacientes hospitalizados, con indicaciones muy específicas. Sí que se debe priorizar los equipos portátiles en los lugares donde está el paciente, y que los radiólogos deben estar familiarizados con los hallazgos. ¿Qué es lo que dice el Colegio Brasileño de Radiología? El Colegio Brasileño, esto es del 21 de marzo. Habla que, en primer lugar, en las primeras etapas de la enfermedad, las radiografías aparecen como normales, pero el mismo paciente llevado a tomografía aparece el vidrio delustrado. Ellos dicen que la fase inicial, vuelvo a repetir, a partir de que el paciente dice tengo tos o tengo fiebre, en los primeros 2 días, de 0 a 2 días de que el paciente dijo que empezó con los síntomas o se determinaron los síntomas, el 50% de las tomografías aparece normal y el otro 50% aparece con patología. Obviamente que en estos primeros días, en la etapa temprana, si es que el paciente no complicó con una neumonía importante, radiológicamente el vidrio delustrado, el vidrio esmerilado, es muy difícil de observar. En la fase intermedia de 3 a 5 días se va cambiando, empiezan a aparecer menos tomografías normales y comienzan a aparecer más tomografías con patología, ¿sí? En el menos del 10% de los casos están libres de algún signo, alguna imagen, y casi el 90% tiene algunas de las imágenes que nosotros describimos con anterioridad. Casi todas ellas comienzan siendo vidrio ilustrado, periférico, y muchas de ellas separadas por una línea muy fina de la pleura. Obviamente, a medida que progresa la enfermedad, entre los 6 y los 12 días, ya más del 90% de los pacientes tienen alguna imagen en la tomografía, ¿sí? Eso conlleva a la consolidación, la aparición de consolidaciones de tipo lobares, el vidrio ilustrado junto con el engrosamiento septal, etcétera, etcétera. En líneas generales, dice que por la tomografía es posible la evaluación y la visualización del vidrio esmerilado, bilateral y periférico, bilateral, basal y periférico, y que inclusive en pacientes sin sintomatología, en el 50% de los casos, nos puede dar esta imagen. O sea que hace una relación interesante de la tomografía versus la radiografía. La Sociedad de Radiología, Intervencionista de Radiología, dice que las opacidades en vidrio esmerilado suelen estar presentes entre un 50 a un 75% de los casos, obviamente vistos a través de tomografía. ¿Okay? Este es un caso de un italiano, 49 años, 39 grados de fiebre, se presenta en la guardia, se le hacen radiografías, se le hacen tomografías, y quiero mostrarles la radiografía, que salvo el engrosamiento peribronco alveolar basal, no se ve más nada, pero fíjense como muy tenuamente se ve el vidrio esmerilado. Por supuesto, este paciente dio test COVID positivo. Los chinos durante todo este tiempo, hasta que terminaron en Wuhan, según dicen, descreo totalmente de eso, pero según dicen, hicieron una evaluación siempre por tomografía.
Estos son los elementos que más encontraron en los pacientes. Fíjense que son estudios de 80 pacientes, 81, tenemos algunos de 120, algunos de 1000 y algunos de casi 1100. En todos ellos se encontraron el vidrio esmerilado como primer elemento. Hay otros, el vidrio esmerilado, algunas consolidaciones y el engrosamiento septal, ¿sí? Hay otros como el Crazy Paving, broncogramas aéreos, pero fíjense que todos ellos encontraron el vidrio esmerilado. Si yo lo pongo en un cuadro, haciendo un resumen de todo esto que hemos visto nosotros hasta ahora, o sea, de la BSTI, de la CERAM, del Lancet, del Colegio Brasileño y de todos estos, vemos que en todos los casos siempre está presente el vidrio esmerilado. En un 100% de quienes lo estudiaron por tomografía está presente el vidrio esmerilado. En segundo lugar, la condensación alveolar. Recuerden que tengo que tener un número importante de alvéolos para poder observar. Y por último, el engrosamiento septal y el Crazy Paving. Si ustedes ven, entonces tenemos tres elementos de los cuales nosotros hemos ido estudiando hasta ahora, pero que no son pura exclusivamente del COVID, sino que aparecen en otras enfermedades y en otras virosis. Eso lo quiero dejar muy claro. ¿Qué es lo que está haciendo la CERAM? En los pacientes de menos de 60 años y con fiebre, insuficiencia respiratoria, hacen la radiografía de tórax. A los pacientes mayores de 60 años que tienen alguna otra comorbilidad, aunque no presenten fiebre, aunque no presenten insuficiencia respiratoria, o presenten alguna de los dos, también le hacen la RX, porque aquí aumenta la posibilidad de complicación de la enfermedad. Utilizan la RX de base y recomiendan el equipo portátil. Pero no es que el paciente ingresa e inmediatamente se hace la radiografía. Se hace la clínica, se hace el test. Si el paciente presenta una complicación importante en el pulmón, se lo envía a una sala destinada, si no se lo interna y después se hace con portátil las radiografías. ¿Por qué lo hacen de esa manera? Porque han llegado a tener más de 440 radiografías de tórax para hacer por día entre portátiles y sala. O sea, es una locura, imagínense, el trabajo, no sé, en algunas salas de radiología de 4, 5, 6 veces el trabajo de una sala de radiología solamente para radiografías de tórax con pacientes de COVID. Acá es la fecha, esto era en marzo, el lunes 23 realizaron 440 radiografías. ¿Qué es lo que hicieron? Adaptaron una sala con un personal técnico pura y exclusivamente en esa sala, que no se quitaba el equipo, y traían los pacientes de 4 o 5 para hacer las radiografías. Mientras tanto, se utilizaban equipos portátiles para el resto de los pacientes. ¿Cuáles son los hallazgos que ellos han tenido haciendo radiología y tomografía? Bien, los primeros hallazgos son opacidades muy tenues en las primeras etapas de la enfermedad, fíjense aquí, ¿sí? La RX inicial inclusive puede ser negativa, y este paciente con una RX muy tenue, broncoalveolar, con una imagen de insinuación, a los 2 o 3 días, ¿cómo se consolida esa imagen? Entonces, lamentablemente, radiológicamente, las primeras etapas pueden dar una radiografía normal, ¿sí? Dan opacidades muy sutiles, bivasales, aumento peribronquio alveolar, y ellos le tienen miedo a esto, a lo que no se puede ver en la radiografía, al iceberg y lo que no puedan estar viendo en la radiografía, ¿sí? Estos son, ellos dicen que los hallazgos típicos, ya lo vimos anteriormente, son muy parecidos a MERS y SARS, H1N1 y neumonía. Por eso esta confusión que existe muchas veces, pero tengamos en cuenta que ellos están viviendo en un momento de pandemia, donde quien está al lado de alguien trabajando puede estar contagiado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, seguramente cualquier paciente que entre con estas radiografías, lo primero que van a pensar es que es un COVID, porque es lógico, ¿no es cierto? Y después descartar el resto de los elementos. Hay algo que es importante, la imposibilidad que tiene el paciente de respirar profundamente, con lo cual agrava, y esto lo sabemos nosotros desde el punto de vista técnico, exacerba la opacidad que se pueden producir en la base de los pulmones. Es como hacer una radiografía en expiración, donde nosotros sabemos que los vasos que se encuentran en la base pulmonar van a aumentar la densidad. El paciente no es que quiera, sino que no puede inspirar profundamente.
Tenemos algunos ejemplos de evolución, ¿sí? Ellos dicen que la evolución es exactamente la misma a lo que vimos anteriormente, se puede confundir inclusive con hipertensión arterial o EPOC. Fíjense cómo este paciente RX a los 9 días, 13 días y 16 días, cómo ha ido evolucionando, y es muy parecido a lo que nosotros vemos muchas veces con distintas patologías en la terapia, cuando vamos haciendo los controles de cualquier otra patología. ¿Qué es lo que hacen también? ¿Cuál es el problema que tienen también? Descartar sobreinfección. Muchas veces el paciente, estando internado, tiene una infección distinta o se sobrecarga de una infección intrahospitalaria, infección por catéteres, por lo que sea, con lo cual también complica el cuadro del paciente. Esta es una evolución buena del día 6 al día 19, pero yo quisiera que ustedes se centren aquí, que si seguramente ustedes hacen por primera vez una radiografía de este tipo, van a ver cómo hay un aumento de la densidad vivasal. Estamos hablando de un varón, ¿sí? Con lo cual, si fuese una mujer, yo podría decir que es la sombra de las mamas, pero fíjense cómo igual el paciente sale airoso de la enfermedad, pero como mantiene esa densidad en las bases. Y esto se mantiene, según dicen, durante un tiempo muy importante. Hacen una pequeña diferenciación con respecto a la tomografía, dicen que tiene que ser sin contraste y volumétrico, esto ya lo vamos a ver, en algunas ocasiones van a utilizar el contraste. Hay una controversia en la potencialidad para la modalidad diagnóstica, es decir, no creen que tenga que estar la TC por encima del PCR, pero sí vuelven a decir ellos que es susceptible de mostrar imágenes muy tempranas a partir inclusive de los 2 días de la presencia de síntomas del paciente, ¿sí? ¿Para qué sirve la TAC también? Para excluir algunas otras lesiones graves, estratificar y hacer un pronóstico. Ya tienen un score, así como el BIRAD, ahora están hablando de un CORADS, algunas otras detecciones de complicaciones agudas y ver la monitorización, es decir, la comparación entre el MERS y el SARS. ¿Dónde usan también ellos la tomografía? Cuando hay una discrepancia clínica radiológica, es decir, en aquella radiología donde el paciente muestra un cuadro clínico, la radiología es normal, entonces le hacen la tomografía, o donde la PCR no es negativa, pero ellos creen que el cuadro sigue siendo típico para COVID, o cuando la PCR no tiene una buena sensibilidad. Ahí recién ellos para ese tipo de pacientes hacen la tomografía. Como dijimos anteriormente, alguna otra sospecha aquí, clínica, o pacientes que ya están hospitalizados y que se complican. Como bien dije acá, en complicaciones, ¿no? En este caso, tiene que ser muy necesario el pasaje del paciente desde la unidad de terapia o la unidad de cuidados intensivos o de aislamiento hacia la TC. Algunos ejemplos y hallazgos típicos, ¿qué es lo que ellos se han encontrado cuando hicieron la tomografía? ¿Sí? Fíjense, entre los 0 y los 4 días, vuelven a ratificar que la tomografía tiene un 98% de sensibilidad para encontrar imágenes en vidrio esmerilado. Yo no voy a hablar de la utilidad de la tomografía en el sentido del protocolo. Quiero creer que si hicieron este paciente es porque este paciente probablemente encajaba en esto, en la discrepancia que tenían entre el PCR y la clínica del paciente, y que por eso pasó a través de la tomografía, porque no veo ninguna otra patología grave como para justificarlo, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de la utilización de la tomografía tiene que ver con el protocolo en cada uno de los lugares. Vuelvo a repetir, no vengo a decir si es mala ni es buena, y eso que yo hago tomografía, me encanta hacer tomografía, pero estoy dando solamente argumentos y estoy mostrándole qué es lo que están haciendo en otros lugares. Luego vamos a hacer unas conclusiones a partir de todo esto, ¿sí? ¿Qué es lo que encuentran siempre? ¿Sí? En un 98% en las etapas tempranas, el vidrio esmerilado, en un 80%, son imágenes periféricas subpleurales. Fíjense cómo están ubicadas bien pegadas a la pleura y tienen las características que muchas veces están separadas de la pleura, ¿sí? Estas son imágenes más típicas, fíjense, son de tipo vertical y están separadas.
Este es el caso de un paciente que le mandan a hacer una tomografía de tórax con contraste porque sospechaban de un TEPA y se encuentran con esta imagen. Esta imagen no es típica de infarto, quiere decir que no es infarto porque podríamos estar suponiendo un TEPA y un infarto pulmonar. No es un infarto, sino que es vidrio esmerilado. Este paciente era luego COVID positivo. En este caso tenemos una progresión de entre 5 y 8 días al comienzo de la sintomatología, ¿sí? Y por supuesto, consolidaciones, ¿no? El aumento del espacio alveolar, que puede ser solamente en una consolidación, puede ser en broncograma aéreo o puede terminar consolidando áreas lobares, ¿sí? Pero siempre, siempre las consolidaciones están en presencia de otros lugares donde vamos a encontrar vidrio esmerilado. Los españoles y algunas de las sociedades se pusieron de acuerdo, pusieron en funcionamiento lo que se denomina CORRADS. El CORRADS es para los médicos radiólogos, tiene que ver con la numerología 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, que es el tórax normal. El CORRAD 2 es muy poco probable que sea COVID-19. El 3, donde es indeterminado. 4, 5 y 6, donde ya son altamente sospechosos y ya son conocidos por las imágenes que observan los radiólogos. ¿Okay? ¿Se acuerdan que les había dicho en qué pacientes ellos hacen la tomografía antes que un hisopado? Bueno, en aquellos lugares, o luego de una radiografía, en aquellos pacientes donde hay una discrepancia clínico-radiológica. Entonces, este es un paciente con febrícula, tiene una desaturación importante, fíjense, le da una linfopenia, el dímero D elevado, pensando que puede ser un TEPA, ¿sí? Y un COVID negativo. Hacen la tomografía, por eso es una tomografía con contraste, es una angio-TC para ver arteria pulmonar, no encuentran trombos y encuentran vidrio esmerilado. Pasa que el paciente positivizó al 5º día. Fíjense, el paciente ingresa por otro cuadro, se creen que es un TEPA, se hace la tomografía con contraste, se encuentra vidrio esmerilado, no quiere decir que sea COVID, podría ser cualquier otra virus que esté produciendo el vidrio esmerilado, cualquier otra patología. 5 días después se positiviza el paciente. Otras causas que ellos están encontrando, por ejemplo, mujer de 56 años que ingresa al hospital con una disminución del nivel de conciencia y fiebre, es decir, una ACV. Se le hace la tomografía de cerebro, pero en el contexto de pandemia hacen un barrido del tórax, encuentran estas imágenes. Varón de 80 años con ictus, se le hace la tomografía de cerebro como corresponde, se encuentra una gran zona de isquemia, pero también en este contexto de pandemia se hace la tomografía de tórax. Nuevamente vidrio esmerilado con una progresión importante de la enfermedad. Varón de 75 años, anticoagulado, traumatismo de cráneo. Se hace la tomografía de cerebro y, ¿por qué no?, se lleva también la tomografía de tórax y vuelvo a encontrar el vidrio esmerilado. Es decir, pacientes que han ingresado por otras causas en este contexto de pandemia ya hacen la tomografía y es aquí que los 3 pacientes fueron COVID positivos, ¿sí? Conclusiones para la CERAM con respecto a los hallazgos que tanto en radiología como en tomografía son muy parecidas al resto de los coronavirus o al resto de los virus sinciciales que se encuentran en las radiografías. Por tomografía, el vidrio esmerilado se encuentra a nivel subpleural, periférico, posterior de ambas bases, bilateral. Y si ellos tienen duda, como por ejemplo recién vimos con esta falta de correlato clínico-radiológico, le hacen la tomografía y si encuentran alguno de estos elementos, aíslan el paciente y luego le hacen el test porque están casi seguros que en su contexto va a dar positivo. Y utilizan la tomografía para otras complicaciones del paciente como tromboembolismo sobre infección. Bien, ¿qué es lo que sucede con el seguimiento por radiología, ¿no? Esto es de la Junta de Andalucía, de la CERAM, dice que, según ellos, todos los casos publicados por COVID-19 se basaron en hallazgos por tomografía. Es decir, no recomendaban algunos la tomografía, pero resulta que los hallazgos son gracias a la tomografía. Por supuesto que la tomografía tiene que ver con el correlato clínico radiológico, no es solamente la tomografía.
¿por qué porque así debe ser, porque la clínica es soberana. Y fíjense lo que dice acá, que como todo, es difícil justificar un control radiológico, al menos con una radiografía simple, ¿sí? Finalmente, The Lancet entonces hace lo que yo estaba hablando, una línea en el tiempo de la enfermedad, donde lo divide en 4 grupos a los pacientes a partir de todo lo que se venía estudiando hasta ese momento. Ellos toman los 81 pacientes de uno de los estudios de Wuhan, pero se podría hacer lo mismo con todos los estudios. Fíjense que lo ubican a todos en un grupo número 1, donde hay pacientes subclínicos, donde la TC, nuevamente la TC, muestra los hallazgos más importantes, y es en un 93% de los pacientes vidrio esmerilado. Luego tenemos un grupo 2, donde ya la tomografía comienza a mostrar la progresión de la enfermedad. Vidrio ilustrado más derrame de adenopatías. Luego pasamos a la semana 2, siempre y cuando esto que esté determinada la enfermedad, ¿sí? El paciente ya aquí se presentó con síntomas. No sé cuántos días lleva el paciente de incubación de la enfermedad. Sé que es a partir del que el paciente se presenta. Por lo tanto, el paciente podría llevar 3, 5, 10 o 15 días de enfermedad. Pero en la primera semana posterior al comienzo de los síntomas, aparece el vidrio ilustrado. En la segunda semana, derrame pleural y adenopatías, en este estudio. Luego, condensaciones y finalmente bronquiectasias y neumopatías lobales. Imagenológicamente es esto: vidrio deslustrado en muy pequeña aparición, bilateral, bivasal, cercanos a la pleura. Luego comienza el progreso de la enfermedad, termina, fíjense, en crazy Pavin y condensaciones. Este es un paciente de 23 años que aparece en la guardia 16 horas después de haber comenzado la sintomatología. Es decir, es un paciente que comenzó con fiebre, le dolía la cabeza, tenía fiebre, tenía tos, 16 horas después decide ir al hospital. Cuando ingresa en el hospital se hace una primera tomografía, no está la radiografía, tomografía. La tomografía inicial es esta. Fíjense este hallazgo no es de vidrio esmerilado, es una pequeña condensación, y esto ya lleva un tiempo, digamos, de progreso. No parece ser los primeros pasos de la enfermedad. Entonces, hagamos cuenta. Si este paciente se presentó 16 horas después de haber comenzado con los síntomas, tengo que pensar que el vidrio deslustrado que formaba parte de esta imagen es de 2 o 3 días anteriores al comienzo de la sintomatología. Es decir, que este paciente se hubiese presentado 2 o 3, 48 o 72 horas antes, probablemente hubiésemos encontrado el vidrio deslustrado. Porque luego el vidrio deslustrado se organiza, comienza a condensarse totalmente el espacio alveolar y finalmente hacemos una condensación total, ¿sí? Esto es una tomografía que se hace 3 días después. Mi pregunta es, ¿cómo hubiese sido la radiografía de este paciente? Si ustedes me quieren ayudar, ¿sí? ¿Cómo se vería la radiografía de este paciente teniendo en cuenta que estas dos imágenes están ubicadas en dos lugares muy difíciles de observar en una radiografía de tórax frente? Una anterocardíaca, en la porción anterior del corazón, y otra que está retrocardíaca y está por debajo del diafragma y por detrás del diafragma, o sea, en la lengüeta posterior del pulmón, ¿sí? Entonces yo me imaginé cómo hubiese sido esa radiografía, si hubiese sido de este tipo, si hubiese sido de este tipo. Acá volví a tomar el ejemplo de nuestro amigo que tenía esa condensación. Bueno, probablemente la radiografía inicial de este paciente hubiese sido muy parecida a esta, donde hubiese tenido que afilar muchísimo la vista para poder ver una condensación que está ubicada en la misma zona que el corazón y que no haga un signo de la silueta. Entonces, como ustedes podrán ver, las imágenes primarias de la enfermedad del COVID por radiología son muy difíciles de observar, ¿sí? Este es otro paciente, 57 años, 8 días de evolución de la clínica, ¿sí? Con broncograma aéreo, o sea, tiene consolidaciones, broncograma. Fíjense cómo rápidamente la enfermedad progresa de
El vidrio esmerilado, ¿sí? Aún con medicación, aún con el tratamiento, porque realmente el tratamiento es complicado, y cómo va progresando hasta que finalmente tengo consolidación del espacio aéreo, broncograma aéreo, y luego esto se puede transformar en derrames y neumopatías lobares. Entonces, volviendo un poco a la línea del tiempo, lo que yo mostrado esto, que muchas enfermedades virales pueden producir los mismos signos que el COVID, mostrando que las asociaciones importantes primero dijeron que la tomografía no era importante, pero que todos los hallazgos se hacen por tomografías, mostrando que tempranamente la tomografía da mejores imágenes que la radiografía, me hizo una pregunta, ¿no? ¿En qué momento de esta línea del tiempo de la enfermedad yo comenzaría a ver el vidrio esmerilado? Tengamos en cuenta que el virus se aloja primero en la vía aérea superior y que se disemina rápidamente y luego recae sobre el tórax, ¿sí? En otros órganos, pero en el tórax también, que es lo que nosotros estamos estudiando. ¿Cuánto tiempo está acá? Algunos especialistas dicen que a partir de las 24 o 48 horas ya comienza a diseminarse, ¿sí? Si yo le hago radiografías a ese paciente, es lógico, todos vamos a estar de acuerdo, que la radiografía va a ser normal, porque el virus está en la vía aérea superior. Tengo entendido que se hicieron algunas endoscopías en los pacientes y se encuentran alteraciones en la mucosa, como suele ser con cualquier otra enfermedad de tipo viral que afecta esa zona. Pero la radiografía va a ser normal, la radiografía y la tomografía va a ser normal. Luego de una cantidad de días, que no sabemos cuánto es con exactitud, pero en promedio entre 5 y 7 días de incubar, el virus pasa a los alvéolos, ¿sí? Pero no lo sabemos con exactitud. Yo no sé si desde la garganta tarda 3 días, tarda 5, tarda 7 o tarda 10. Lo que sí sé es que una vez que está en el pulmón, comienza a producir alteraciones en el lobulillo secundario y es ahí donde yo puedo recién observarlo con una radiografía o con una tomografía. Entre una radiografía y una tomografía en las etapas tempranas va a ser la tomografía. La radiografía me va a ayudar a mí en las etapas más tardías de la enfermedad. Como no sé cuánto es el tiempo, porque nosotros deberíamos tomar a un ser humano, instilarle el virus y hacerle una tomografía todos los días y en promedio ver cuándo comienza a aparecer en el pulmón. Pero eso sería algo que está fuera de toda ética, ¿estamos de acuerdo? Pero no lo puedo saber. Todos los estudios que nosotros estamos viendo, toda la imagenología que nosotros estamos viendo, tengan en cuenta que son de pacientes después de comenzado la sintomatología. Puede ser una hora o pueden ser días, pero después de comenzado la sintomatología. Y en este momento no hay una relación exacta entre el ingreso del virus en la garganta y el comienzo de la sintomatología. Es muy, pero muy variable. Lo único que podría llegar a arriesgar en afirmar que, por lo que hemos visto, probablemente, aunque nosotros tengamos imágenes muy tempranas, podríamos decir que el vidrio esmerilado, el vidrio enlutado, probablemente ya hubiese estado 2 o 3 días antes en el pulmón cuando todavía el paciente no había presentado la sintomatología, pero no lo sabemos con exactitud. Radiológicamente, en las primeras etapas, lo vimos, son opacidades muy tenues, inclusive radiografías normales, pero que sí se van a ver en la tomografía como el vidrio delustrado, ¿sí? Este es un pequeño, ya estamos terminando, este es un pequeño seguimiento que se hizo radiológicamente para que ustedes vean cómo los médicos van a tener que afilar la visualización de las imágenes por COVID, ¿sí? Es un lindo seguimiento donde muestran todo lo que nosotros vimos, el engrosamiento del espacio alveolar, de los septos, pero en radiología. Estas son opacidades, estas son pacientes altamente sospechosos, con imágenes altamente sospechosas de COVID, o sea, se relacionan mucho con una enfermedad viral y con el COVID en los lugares de pandemia. Fíjense, opacidades focales, cómo hay que agudizar la vista, opacidades focales, acá yo veo la cisura, por eso estoy viendo también el límite inferior de la opacidad. Esta opacidad, en muchos lados, como les dije anteriormente, se está realizando el perfil para salir
de esta duda, porque muchas de estas opacidades pueden ser retrocardíacas, entonces se ven muy bien con una RX de perfil. Opacidades focales muy tenues, ¿sí? Fíjense, en esta base, a pesar de la presencia de la mama, que eso ya nos reduce la visualización, este paciente presenta junto a la costilla una opacidad focal muy, pero muy tenue. Esto también, fíjense, el aumento de la densidad que existe entre esta parte basal y esta, si bien hay una redistribución, pero si ustedes ven, observan aquí, tenemos una línea horizontal que corresponde a la cisura, y fíjense cómo aquí aparece un triángulo con un aumento de la densidad, ¿sí? Aumento de las densidades en forma difusa, ¿eh? Fíjense la diferenciación que hay entre esta base y esta base, son todas radiografías de pacientes con COVID en España, pero que están mostrando lo muy tenue que aparecen en las etapas tempranas en la radiografía, ¿sí? El perfil, cómo hay un aumento de la densidad, acá hay un signo de la silueta negativa, pero yo puedo ver que hay un aumento de la densidad en la parte media de la silueta cardíaca. El aumento del patrón intersticio focal es esto cuando nosotros tenemos imágenes más claras, más hiperdensas y más oscuras o más hipodensas, ¿sí? Esto es lo que se denomina el patrón intersticial. Aquí también, fíjense, patrón intersticial focal, patrón intersticial focal. Y acá ya tenemos una radiografía que es un poco más fácil de observar cuando el patrón intersticial ya se hace difuso. Pero en las anteriores, fíjense qué difícil es la observación de la patología, ¿no? Acá tenemos un patrón intersticio alveolar, es decir, no solamente tenemos un aumento del patrón intersticial, sino que tenemos aquí un aumento de la densidad alveolar, ¿sí? De una gran cantidad de alveolos, no es solamente un alveolo. Este manual también muestra la comparación que es importante, o demuestra que es muy importante la comparación de los volúmenes, es lo que decíamos al principio. El paciente le cuesta respirar, por lo tanto es muy importante que el médico pueda comparar los volúmenes inspiratorios, ¿no? Entre una radiografía inicial y una radiografía posterior. Yo tendería a pensar que en líneas generales este paciente tiene un aumento de la densidad bivasal, no es así, lo tiene sobre esta zona, pero también esto está dado por la falta de inspiración, pero esto es como parte del progreso de la enfermedad, ¿sí? Algunos ejemplos evolutivos por radiografía, como vimos por tomografía, pero miren, si bien hay un aumento de la densidad focal, ¿sí? Del pulmón derecho, fíjense, y del pulmón izquierdo, pero fíjense cómo el izquierdo mantiene ese aumento de la densidad. Y esto se va a mantener, según los especialistas, durante un periodo muy importante en los pacientes. Por último, habíamos visto que se instalaba en la parte, en la zona de las vías aéreas superior, que no íbamos a ver absolutamente nada con una radiografía, con una tomografía. Luego pasaba al pulmón, tenemos los patrones típicos por tomografía y por radiología, hasta que finalmente la enfermedad progresa a la forma severa, que lo vimos también, ¿no? La combinación de cualquiera de los otros elementos, inclusive la sobreinfección y complicación con otras patologías. Llegado acá, entonces, me hago una pregunta, entonces, si la tomografía sí o no, ¿sí? Vuelvo a repetir, la sociedad de tórax había dicho, la Sociedad Europea de Tórax había dicho que la tomografía de tórax no estaba indicada en los casos con infección, salvo en pacientes muy graves. Pero fíjense que los informes los hacen a través de tomografías. Y que a su vez lo hacen por tomografía y dicen que la RX es inespecífica. El journal respiratorio dice que el patrón en vidrio ilustrado bilateral de combinación es lo que más se ve, pero ¿cómo se hace esto? A través de una tomografía. The Lancet dice que el patrón más frecuente es el vidrio ilustrado, ¿sí? Que las anomalías en TC se pueden ver en pacientes asintomáticos, y obviamente todo esto se hace gracias a la tomografía. El Colegio Brasileño de Radiología dijo que el 50% de las tomografías pueden ser negativas, pero el otro 50% es positivo, y que de 0 a 2 días de comenzado los síntomas, las imágenes no hay con qué darles, se ven por tomografía. La Sociedad Italiana dijo que
las atenuaciones en vidrio esmerilado son periféricos, focales o multifocales, bilaterales, en el 50-75% de los casos y se ven por tomografía. Y la CERAM, recién vimos que todos los casos de COVID publicados están siendo basados en la tomografía, ¿sí? No en las imágenes de radiografía. Por lo tanto, la tomografía tiene una buena correlación entre la clínica y los hallazgos. La pregunta es, ¿siempre tomografía? No. A eso quiero llegar. O sea, no siempre hay que hacer tomografía. Va a depender todo de las condiciones del paciente, va a depender del protocolo que el médico que esté llevando al paciente determine. O sea, no me voy a enojar, perdón, no me voy a enojar después de esta charla si un médico determina hacer radiología en vez de tomografía. Está bien, nosotros no tenemos que inmiscuirnos en eso. Yo solamente estoy demostrando que muchas asociaciones le han dicho que no a la tomografía, pero que muchos de los hallazgos se han visto gracias a la TC. ¿Ok? Entonces hice un pequeño cuadro acá de relación entre cuando veo las imágenes típicas del COVID y de otras virosis, y cuándo no. Estamos todos de acuerdo que una vez que ingresa el virus, se aloja en las vías aéreas superiores, podría yo llamarlo día cero, lo llamé día cero, y obviamente no voy a ver nada, ni siquiera en una radiografía y tampoco en una tomografía. Luego llevamos un periodo de incubación. Durante este periodo de incubación ya quedamos de acuerdo que no hay estudios realizados en los pacientes, por lo tanto, no sé qué es lo que se ve ni en la radiografía ni en la tomografía. Sí estamos de acuerdo que comenzada la clínica del paciente, ya sea después de 8, 16 o más horas, porque no lo tenemos especificado, son distintos ejemplos, y pasado una determinada cantidad de días de incubación, comienzan a aparecer a nivel pulmonar estos signos, estas imágenes. El vidrio esmerilado, la condensación alveolar, el engrosamiento septal, que si bien recuerdan, en el cuadro es lo que en un 100% veían todos los que hacían tomografía. Esto se veía en un 50% de los casos, y estos dos en un 28%. Pero de todo esto, en las etapas más tempranas, es muy difícil de observarse con la radiografía y es muy fácil de observarse con la tomografía, ¿sí? Lamentablemente, en las primeras etapas tempranas, dicho ahora por las distintas asociaciones, la tomografía lleva una ventaja. Luego, cuando la enfermedad progresa, yo la puedo ver a través de la radiografía o la puedo ver a través de la tomografía, ¿sí? Y les recuerdo la imagen tomográfica de nuestro amigo el italiano, presentado 16 horas después en una guardia del comienzo de la fiebre, la tos y el resto de los elementos con los cuales se presenta la enfermedad. En líneas generales y en conclusiones, en etapas tempranas de la enfermedad, los hallazgos de TC son más visualizables que por RX. Eso está totalmente demostrado. Repito, ¿hace falta hacer tomografía? Lo dejo al criterio del médico. Yo lo único que estoy diciendo es que la tomografía en las etapas tempranas de la enfermedad se ve mucho mejor que la radiografía. Tomografía versus hisopado bajo ningún punto de vista. Más allá de lo que se pueda leer, la serología y la clínica del paciente es fundamental antes que la TC y que la RX. ¿RX siempre? No. Depende de la clínica del paciente, ¿sí? Porque hay pacientes que están cursando la enfermedad normales, no tienen ninguna otra patología respiratoria, no hace falta la radiografía. Esto basándonos en el consenso Fleige. Y según el progreso de la enfermedad. O si el paciente tiene una corbimortalidad, es decir, el paciente es un COVID positivo, pero además es un paciente que sufre asma, probablemente el médico le pida la radiografía. Pero en realidad siempre no. RX para el seguimiento de pacientes hospitalarios, sí, es la forma de seguir a los pacientes. Y si se hace con portátiles, mejor, para no contaminar las salas. Pero no todos los días. No hace falta hacerlo todos los días según el consenso, ¿sí? Se puede valorar muy bien la progresión sin realizar RX todos los días.
¿Tomografía en pacientes hospitalizados? Sí, pero ¿quién? En caso de complicaciones específicas. Aparece un paciente con TEPA, saben ustedes que hay una nueva teoría ahora de la diseminación de la enfermedad por esto de la no interacción de la hemoglobina con los glóbulos rojos y se están produciendo TEPA. Colecciones o algunas otras conductas prequirúrgicas. A lo mejor el paciente estando internado tiene la mala suerte de una peritonitis o de una apendicitis o de alguna pancreatitis y tiene que ser operado, tiene que ser clínicamente llevado de otra manera y necesitan la tomografía. ¿Sí? ¿Seguimientos por tomografía a pacientes de alta? Sí. ¿Por qué? Se está viendo que este tipo de alteración que se van a producir en los pulmones va a ser por un tiempo muy importante luego de que los pacientes se den de alta. Y algunos pacientes están progresando hacia la fibrosis pulmonar, con lo cual la única forma de evaluar la cantidad de pulmón sano, por así decirlo, la cantidad de pulmón enfermo, es a través de la tomografía. Para terminar, y así ya no los aburro, algunas consideraciones para quienes hacemos radiografías con portátiles. Esto lo sabemos todos nosotros, pero como la charla también estaba hecha para algunos médicos, me pareció muy interesante remarcarles el trabajo que tenemos. En primer lugar, las alteraciones que pueden sufrir las radiografías cuando yo la hago, ya sea con un paciente en la sala o con un portátil. Pero convengamos que hacer radiografías con un portátil conlleva un riesgo mayor, ¿sí? Primero, la no posibilidad de mantener la distancia de 1,80 m para hacer una radiografía de tórax, ¿sí? La magnificación que puede sufrir. Cualquiera de estas cosas, ustedes saben como radiólogos, que conlleva a un deterioro de la calidad imagenológica, ¿sí? Tenemos el no respeto de la distancia, o si nosotros hacemos póstero-anterior versus antero-posterior. Definitivamente sabemos que no es lo mismo. Eso hay que explicar en cada uno de los servicios, hacer entender a los médicos que nosotros hacemos lo mejor posible, pero que dependemos de otros factores, y que muchas veces estos factores no están a nuestro alcance de resolver. Si el paciente tengo que hacer un portátil con COVID y está sentado, está acostado, no tengo posibilidades, obviamente, de hacer una radiografía póstero-anterior. Por lo tanto, la magnificación, salvo que yo pueda tener un portátil y que esté por encima del 1,80 m, la magnificación va a estar presente, y como consecuencia de eso va a estar presente la falta de calidad o la pérdida de cierto grado de calidad en la radiografía. La distancia del acercamiento al tubo, obviamente, la rotación que pueda tener el equipo o el paciente, ¿sí? Acá tenemos algunos ejemplos. Entonces, no es lo mismo hacer una radiografía postero-anterior, como corresponde al 1,80 m de tórax, que hacerlo antero-posterior. Aún con 1,80 m tenemos una leve magnificación. La rotación por parte del paciente, fíjense, una rotación adecuada versus una rotación no tan adecuada, o un acercamiento, digamos, del tubo, de la distancia del tubo sobre el paciente, ¿sí? Fíjense, en este caso, rotación del tubo del paciente, como hay un desplazamiento, en este caso del mediastino, hacia el lado derecho del paciente, que una vez corregido, eso no sucede. Pero son todas anomalías que pueden suceder, no deberían, pero que pueden suceder, con un paciente en una cama de UTI, de UCO, con un equipo portátil, lamentablemente, ¿sí? La expiración. Recordemos que el paciente, en líneas generales, un paciente que está aislado, está con dificultades respiratorias y muchas veces no puede, ¿sí?, colaborar con la expiración, lo cual nos va a dar un aumento de la densidad basal y puede confundir al médico solicitante, ¿sí? El procesamiento que hagamos nosotros de las imágenes. Fíjense, este es un procesamiento normal de la radiografía, ¿sí? Y acá yo hice un ejemplo de un procesamiento erróneo, es decir, una pobre exposición en cuanto al contraste y una sobreexposición en cuanto al contraste en el digital. Cualquiera de estas dos me produce una disminución, tomé una medida al azar, fíjense cómo produce una disminución de la medida real del paciente. Y lo mismo va a ser sobre el corazón, sobre el mediastino y sobre el parénquima pulmonar, ¿sí? Así que mucho cuidado en el momento del procesamiento de las imágenes. Como ejemplo les muestro, esto es un paciente con un seguimiento en la clínica. La primera radiografía se hizo póstero-anterior, el paciente ingresó
por guardia, se hizo una radiografía posterior-anterior. Esta es una radiografía antero-posterior del paciente con Buki, ¿sí? En este caso es con Buki, antero-posterior con Buki, el paciente vino sentado, no se podía poner de pie, logramos sentarlo, pero antero-posterior. Y estas son dos radiografías que luego se hicieron con el paciente estando internado. Fíjense cómo es evidente la diferenciación de el diámetro, esto lo sabemos todos nosotros, por el hecho de hacer postero-anterior o antero-posterior, pero muchos médicos no tienen idea de esto. Por lo tanto, sería muy importante que expliquemos las consecuencias de hacer radiografías en esas condiciones. Hice un pequeño gráfico con la radiografía postero-anterior y con Buki a 1,80 m. El mismo paciente antero-posterior a 1,80 m, fíjense cómo aumenta la silueta cardíaca, y si se magnifica la silueta cardíaca tengo pérdida de la calidad. El mismo paciente a 1,80 m pero sin Potter Buki, pero en la terapia, es decir, si hago a 1,80 m, respeto 1,80 m, no tengo un aumento del mediastino y la silueta cardíaca, pero si no utilizo un método directo de imágenes como flat panel o parrillas antidifusoras, sé que voy a tener una caída de la calidad. Y esto es con el paciente acostado, sin respetar el 1,80 m, nuevamente tengo una magnificación, ¿sí? Recuerden que estas alteraciones de la calidad se pueden dar por muchos motivos, se pueden dar por una disminución de la distancia entre el tubo y mi objeto, un aumento de la distancia entre mi objeto y la película, ¿sí? Esa es una. La otra es la ubicación del equipo, la ubicación del tubo o la ubicación de mi chasis o el paciente, que puede producir alteraciones importantes en la imagen, ¿sí? Para recordar tres conceptos importantes, lo que es el detalle radiológico está dado por la nitidez, la visibilidad y la borrosidad. Cualquiera de estos tres elementos van a estar en decadencia, no van a estar presentes en una radiografía con RX portátil, ¿sí? Fundamental, siempre y cuando que se pueda, que el paciente lo pueda sentar y mantener la misma angulación entre el portátil y mi chasis. Sabemos que si eso no pasa, voy a hacer radiografías de tipo apical. Por lo tanto, siempre y cuando el paciente a 90 grados, y si no, yo angular el chasis de tal manera que mi rayo central caiga perpendicular al chasis utilizado. Existen algunas otras soluciones que se están utilizando en este momento. Nosotros en la sala utilizamos la parrilla antidifusora, pero tengo entendido que con esto de la teleradiografía y el informe a través de internet para los médicos radiólogos, se están utilizando en algunos casos grillas, ¿sí? Grillas que se colocan, ¿sí?, a través de internet. Es una aplicación que se coloca por encima de la radiografía que se realizó, ¿no? Y se obtiene un mejoramiento de la imagen. Entonces es una especie de filtro que puede utilizar el médico, que podemos utilizar nosotros. Esto tiene un costo, por supuesto, no es una grilla física, sino que es una grilla que se coloca en forma iterativa, y de esa manera yo puedo mejorar las radiografías. Ahora sí, para terminar, dejo algunas consignas para que vayamos pensando y algunas cosas que tenemos que tener en cuenta, y digo, transmitirle a los médicos que van a trabajar con nosotros. Equipos portátiles en condiciones, que se puedan movilizar, que tengan buena potencia. He visto en algunos lugares la relación entre flat panel y equipos de ánodo fijo, lo cual sería una incongruencia, porque los ánodos fijos tienen tiempos de disparo muy largos, y eso en un paciente con un estrés respiratorio, con alguna neumopatía, realmente sería catastrófico. Por lo tanto, tenemos una muy buena recepción, tenemos un flat panel donde nos permite una calidad muy buena, pero estamos combinando equipos portátiles con ánodos fijos. No sé si pasa en todos lados, acá en Argentina pasa. Por lo tanto, revisar, rever la movilización, la potencia y la altura de los tubos, de los equipos, los chasis radiológicos que estén en condiciones, las pantallas, tener siempre en cuenta la protección doble para el COVID, un sistema de PACS optimizado, un sistema de distribución que
tenga una respuesta rápida por parte de los ingenieros si es que se cae. Si es posible, un sistema doble de personal para el manejo de pacientes en tomografía o en sala de rayos, si no habrá que protocolizar el hecho de que haya uno solo, y un sistema de internet que sea estable para el informe médico, ¿sí? Dejo así con signos de pregunta, algunos deben tener la suerte de estar trabajando en este momento con flat panel, pero algunos no, y la posibilidad de la utilización de las parrillas antidifusoras. Con respecto a tomografía, ¿cuándo la va a utilizar el lugar donde estoy? El hospital o la clínica, ¿cuándo pretende utilizarla? Si va a ser en horarios fijos y cómo vamos a trasladar al paciente, hacer protocolos de cómo va a llegar el paciente al tomógrafo y cómo lo vamos a pasar. ¿Qué respirador voy a utilizar? ¿Qué filtro en el respirador? ¿Cómo voy a limpiar las tubuladuras? ¿Cómo se va a hacer la limpieza inmediatamente después del paciente? Si se van a hacer seguimientos o no. Los protocolos nuevamente, y si va a haber 1 o 2 licenciados presentes, si se van a hacer screening con los pacientes de alta. En los pacientes con cuadros sospechosos, ¿van a realizar la RX o la TC? Acá tienen bastante información ustedes para pasarla a los médicos. ¿Y cuánto el tiempo de aireación de las salas, si es que tengo una sola sala y tengo que volver a utilizarla? Desde el punto de vista de la tomografía, los protocolos son muy sencillos. Yo vi varios compañeros que dieron clases de esto. Es una tomografía de alta resolución, rápida, sin contraste. Hay que hacer ventanas de mediastino en busca de adenomegalias, pero básicamente se utiliza la ventana de parénquima. Contraste, no por el COVID, sí por sospechas asociadas al COVID, que puede ser TEP, ictus, ustedes saben que el ictus también puede dar TEPA, y sí o sí reconstrucciones de tipo MIP y MINIP. El MINIP era una reconstrucción que antes nosotros utilizábamos solamente para la presencia de bullas o para la disminución del parénquima pulmonar, hoy también se está utilizando en los protocolos del COVID. Bueno, espero no haberlos aburrido. La idea, como les dije al principio, no era hablar de un protocolo, porque creo que eso ya hay muchos colegas en el mundo que están hablando. La idea era traerles cómo empezó el estudio de las grandes asociaciones y de los distintos lugares para con el COVID. Vieron que primero fue tomografía, después es como que se dijo que no, y hoy en día vemos que para algunas etapas de la enfermedad es bueno usar la tomografía, y para otras etapas de la enfermedad tal vez es mejor utilizar la radiografía. En principio quiero darle las gracias. Espero que haya sido de su agrado, que haya colmado las expectativas. Espero que lo que estaban buscando hayan encontrado en la charla. Y bueno, en principio quedo a disposición de ustedes. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta o quienes están como organizadores hacer alguna pregunta. Excelente, Fabi.